Iniciamos una nueva charla, es ya la charla 31 de las murallas de Madrid, siguiendo la M40. En esta charla, podéis saltarla si queréis, porque nos vamos a centrar en Aravaca. Fijaros que pensábamos haber tratado Aravaca y la A6 en el capítulo anterior, pero dedicamos todo el capítulo, que fue un poco largo, a la A6, y ahora vamos a dedicarlos a Aravaca. ¿Por qué Aravaca? Bueno, nos hubiera gustado tratar siempre todos los núcleos que rodeábamos, desde Carabanchel, Alcorcón, nos hubiera gustado también entrar en Somosaguas, en Pozuelo con más profundidad, pero bueno, Aravaca, en cierta manera vamos a estar bordeando Aravaca en esta lección y en la anterior y en la próxima. Por eso preferíamos estudiarlo como un pequeño núcleo que es ya una gran ciudad prácticamente incorporada a Madrid. Fijaros que estamos en este punto donde vimos la A6 y donde ya la M40 se acerca muchísimo por así decir, al corazón de Madrid y se va a saltar sobre la M30. Pero nos vamos a centrar en Aravaca. Fijaros que hemos ido recorriendo Pozuelo, la frontera de Pozuelo, Aravaca, que era un municipio independiente, se incorporó luego a Madrid. Tenía aquí una entrada profunda, casi hasta Majadahonda, y veréis que es un término muy interesante. Estamos en el límite de ese gran corredor verde que forma en torno al Manzanares la universidad, el Club Puerta de Hierro, el hipódromo, este club de golf, es decir, estamos en un lugar privilegiado. Bueno, y aquí lo tenemos, como veis, cuando estudiamos Pozuelo vimos que había un arroyo, el arroyo de Pozuelo, que era un poco el elemento natural que atravesaba el corazón de las urbanizaciones de Pozuelo, y también lo mismo sucedía con Aravaca. Aunque Aravaca está más centrada en su núcleo y en su zona norte, sin embargo, como veis, también saltó el río unas nuevas urbanizaciones, incluso alguna zona de más densidad. Pero fijaros que es una figura muy bonita. Nos acercamos un poco más. Aquí lo vemos. Fijaros que es un óvalo perfecto, casi un círculo, en torno al pequeño núcleo y cómo luego las urbanizaciones, sin ningún elemento extraño, sin ningún bloque muy alto, han ido envolviendo ese núcleo, descendiendo hacia el río y envolviéndolo hasta unirse con las urbanizaciones de Pozuelo. Y lo mismo ha sucedido por el norte. Aquí está como el punto más alto y a partir de aquí va descendiendo, bueno, prácticamente casi es llano, toda la zona de Aravaca Norte. También, como veis, está formando, si uno olvidase la A6, se daría cuenta de que todo está conformando como un gran círculo, que casi coincide con el término antiguo de Aravaca. Si Aravaca no ha conservado nada, realmente no tenía ya bosques, había deforestado todo, pero casi coincide perfectamente con el término municipal, que está todo ya urbanizado. Fijaros cómo era esto antes. Aquí vemos la situación actual, estos son planos de finales del 19, principios del 20, hasta la guerra civil. Fijaros Aravaca, era un núcleo muy pequeñito, aún se detecta aquí en su corazón, donde como veis había un camino, que era el camino del Barrial. Fijaros que hemos visto en otras lecciones que la A6 la trazaron los ingenieros ilustrados, a veces con mucha rudeza. Fijaros esta recta tan brusca, y no parece haber existido ningún camino antiguo que llevase hacia La Coruña desde aquí. Ya lo vimos en la lección anterior al ver la A6. Fijaros que todos los caminos que llegaban a Aravaca subían hasta esta pequeña cumbre y luego iban a descender hacia las laderas, que como veis descienden hacia el arroyo de Pozuelo. Había así un camino que parece que había marcado un poco esta linealidad de este núcleo, que era el camino del Barrial, que luego sí que se dirigía, como veis, hacia el Manzanares, hacia Madrid. Y luego sí que hay caminos norte-sur que se dirigen, como veis, a Aravaca y de ahí salen en distintas direcciones hacia el arroyo de Pozuelo y algunos sí, efectivamente, también hacia el Manzanares. Ya veis ahora cómo todo esto ha cambiado, pero aún se detecta perfectamente el núcleo original. Y este era el término que os decía de Aravaca. Fijaros que es un término que estaba todo deforestado, aquí había unas viñas, el resto era aparentemente cereal. Un término pequeño, pero muy bonito en el sentido de que tenía una colina con arroyos que descendían al norte y con el gran arroyo de Pozuelo que venía al sur. Y aquí volvía a subir hacia un poco la casa de campo que la tenemos aquí. Ya veis que era un lugar muy bonito. Luego el ferrocarril, bueno, primero la A6 se trazó, luego vemos este vial que le tengo yo mucha manía, el Madrid 500, que también nos corta el término de Aravaca, y luego tenemos el ferrocarril, que también vino dando esta curva para poder ir descendiendo de cota poco a poco hacia Madrid. Aquí tenemos el plano de los años ya 70, como veis aún no está hecha la M40,
que vimos ya en otro capítulo, que podía haber sorteado todas las urbanizaciones sin haber cortado por la mitad, que fue una pena. Bueno, y vemos la A6 antigua respecto a la A6 nueva, que se ha inflado muchísimo, ¿no? Pero veis, está muy claro la frontera con lo que era Madrid, en la zona del hipódromo. Estas avenidas que están como insinuando todo el tiempo una ciudad circular, y es que toda ciudad, si alguien quiere saber más de esto, puede ver mis charlas sobre la ciudad, donde cuento las leyes secretas que rigen una ciudad. Llamo ciudad, cualquier pequeño pueblo tiene las mismas leyes que una gran ciudad. Y Aravaca fue un pequeño pueblo, ahora ya es una gran ciudad, un gran área de Madrid. Pero fijaros que cumple, y es lo que vamos a ver hoy, cumple perfectamente las leyes del urbanismo en su manera de crecer una ciudad. Y también en sus carencias, lo vamos a ver también. Bueno, fijaros que aquí todo el crecimiento dibuja perfectamente este pequeño óvalo. Podríamos decir que con esta calle el óvalo se amplía un poquito. Aquí aparece una frontera, que hubiera sido bueno que hubiera sido la frontera de Pozuelo y Aravaca, pero no, la frontera de Pozuelo y Aravaca estaba aquí, y toda esta zona de las Fanegas se unió a Pozuelo, y de cierta manera como si lo hubiera perdido Aravaca. Pero ya veis como aquí también han crecido todas las urbanizaciones hasta el límite, y muchas siguen viejos caminos, que son siempre los más bonitos, los caminos sinuosos antiguos, y otros en cambio tienen ya una geometría más recta, más fría. Aquí vemos decisiones extrañas, como estas calles que bajan hacia el río. Aquí lo más bonito hubiera sido haber trazado calles paralelas a estos caminos naturales que bajaban hacia el río. Y fijaros cómo el río es al final, no digo la plaza mayor, podría ser como el gran parque central, porque Aravaca, como es, ya ha cruzado al otro lado, con esta gran urbanización, con estas otras, donde pierde un poco el carácter tan bonito que tiene Aravaca de ciudad de baja densidad. Aquí aparecen unos bloques. Los habíamos tratado, pero hemos decidido, para no alargar la charla, no entrar en esta zona hoy. Bueno, ya veis cómo estaba antes. Fijaros que estaba muy, muy diáfano todo el sur de Aravaca. Y bueno, aquí ya se iba viendo cómo poco a poco todo se iba a ir completando. Y aquí veis esta urbanización muy curiosa que ha desaparecido porque hay mucha presión urbana sobre Aravaca. Acá es un municipio muy cercano a Madrid y que realmente puede ser un entorno privilegiado. Bueno, aquí lo vemos de nuevo, como en grande, las curvas de nivel. Como veis, estaba Aravaca casi en una divisoria entre los arroyos que van al norte y el arroyo de Pozuelo. Fijaros la importancia de estos caminos y cómo sobre ellos se han superpuesto los caminos que forman la muralla, por así decir, el gran óvalo formado por las calles de Ronda. Bueno, y aquí lo vemos ya muy bien. Fijaros qué bonita ciudad. Cualquiera que lo viera diría, bueno, parece una ciudad medieval con una calle principal. Fijaros que esta calle, la Osa Mayor, es casi como la calle Mayor hoy, pero se ve que llegó a ser un camino que bordeaba el núcleo original, que quizá estaba en toda esta zona de aquí y quizá en torno también a la iglesia de Nuestra Señora del Buen Camino. Fijaros el nombre del Buen Camino también, al igual que la ermita que está ahí también, Nuestra Señora del Buen Camino. Es decir, que quizá yo esté equivocado y sí que había aquí un camino antiguo que se dirigía del este al oeste. Porque cuando uno ve esta calle se da cuenta que tiene carácter claramente una antigua carretera que hubiese tenido mucha vitalidad. Bueno, pues vamos a empezar por la iglesita y seguiremos un poquito la calle Berenice, que como veis parece una calle borde de un antiguo núcleo que hubiera estado más aquí. Luego seguiremos los bordes de esta zona y empezaremos a dar la vuelta a esta pequeña ciudad ovalada que se ve perfectamente aquí. Bueno, aquí lo veis muy bien. Fijaros, hay una pequeña placita, Plaza San Anacleto, que sí que es como el corazón. Podríamos decir que el corazón estaría entre la Osa Mayor y todas estas calles y la iglesia. Es decir, este sería el entorno del corazón de Aravaca, de la Aravaca antigua, por supuesto. Aquí, como veis, en torno a la iglesia se ha generado un espacio verde, también aquí un espacio libre. Fijaros qué bonito es también que aquí, que parece que había una gran dotación, como podía ser, quizás no sé si era un cuartel. Bueno, pues se ha creado la dotación deportiva, es decir, que en estos dos focos se han creado elementos interesantes, como en este otro. Luego veremos también se ha creado un centro de cultura. Pero bueno, veis qué bien se ve cómo esta ciudad está creciendo en círculos concéntricos, óvalos concéntricos. Esta es la iglesita, está colocada como una pequeña colina que desciende la ladera, un sitio precioso. Y fijaros que esta es la calle, una de las calles
un poco extraña, muy demasiado recta, y vemos esta arquitectura muy interesante. Fijaros, siempre que veáis este aparejo de ladrillo tan cuidado, estas terrazas blancas, bueno, suele ser una arquitectura muy, muy amable, muy simpática. Esta nueva es muchísimo más dura, ya la veis, ¿no? Pero esta calle uno echa en falta que no esté más arbolada, más, porque realmente aquí todas las calles no tienen tanto tráfico. Fijaros qué bien reacciona ese edificio ante este espacio en torno a la iglesia, con estas grandes terrazas, y se genera un espacio muy bonito. Ya se ve que hay mucha demanda de aparcamiento, pero veis, es una especie de colina. Quizá aquí hubo el antiguo castro, pequeño poblado, quizá probablemente estaba donde está hoy la iglesita. Y ahí veis cómo hay bastante desnivel con las casas que ya van bondeando por el sur. Aquí vemos esa placita con esas terrazas y esa arquitectura que es una escala muy bonita. Ya veis, baja más 2, la iglesita, y vamos a ir rodeando. Fijaros, toda esta zona alta de la iglesia pues es como un lugar mágico de Aravaca. Si vamos por detrás, por la calle Berenice, veis, es una pequeña calle que casi parecería una calle mayor, pero no lo es una calle de ronda, lo vais a ver un poquito por la curvatura que tiene. Es decir, que al margen del núcleo de la iglesita hubo otro núcleo paralelo, quizás siguiendo el camino antiguo, y los dos se encuentran. Y hay una zona de transición que es la que vamos a ver ahora. Esta es la calle que desciende hacia el río, tras el ábside de la iglesia. Esta es otra de las calles que asciende. Fijaros que aquí se percibe ya árboles de mucho más porte, es decir, aquí probablemente este era uno de esos caminos que hemos visto en el plano antiguo, el camino que descendía se llamaba la parte baja de la iglesia, que desciende ya hacia el arroyo de Pozuelo. Pero lo bueno es que se ha mantenido esa escala tan bonita de baja más 2 en los edificios. Bueno, y seguimos este camino. Fijaros, siempre que veáis un camino que hace estas curvas, es que está rodeando un núcleo anterior que probablemente estaba más arriba. Es decir, que habría dos núcleos. Uno siguiendo probablemente la osa mayor y otro el núcleo de la iglesia. ¿Veis? Esta curvatura es típica de núcleos que envuelven. Podría haber sido una antigua muralla, pero sabemos que probablemente aquí no la había. Pero claramente es un óvalo que está envolviendo un corazón central más arriba. Aquí fijaros la curva, es decir, esto indica que es un camino antiguo y muy bonito, ahora lo veremos, que es un camino largo y se produce una encrucijada y continúa el camino. Aquí vemos de nuevo esa arquitectura de los balcones. Continúa el camino, como veis, fijaros, la escala es muy bonita. Es verdad que aunque son calles estrechas, aún como hay estos cuerpos bajos, aún entra el sol. Y llegamos ya al final de este camino, de la calle Berenice, donde aparece eso que parece un antiguo cuartel. Fijaros qué bonito espacio. Podría realmente crearse aquí una pequeña placita ya de borde de ciudad. Y parece que aquí está faltando otro torreón y otros dos torreones, como veremos que tiene ese frente. Fijaros qué bonita esta arquitectura, muy sencilla, pero a la vez muy, muy alegre, con grandes ventanas, con el juego del forjado blanco que aparece, los áticos. Bueno, es una arquitectura a mí me parece muy buena. Bueno, aquí tenemos podía ser como un viejo palacio, un cuartel. Parece un cuartel de la Guardia Civil, pero podía ser otro elemento. Y fijaros, podría haber sido una estupenda dotación para Aravaca. Mirad qué bien se ve aquí. ¿Veis cómo hemos seguido esta calle? Que veis, está como envolviendo un corazón. Podía ser la calle Olivo y la calle Osa Mayor haber sido una calle de borde. Siempre pasa muchas veces eso. La vida siempre se marcha al arrabal. Cuando uno crea un núcleo, como después el núcleo se va densificando, pues la vida, los caminos van sorteándolo y se marchan siempre al arrabal, que como pues el caso de Osa Mayor. Porque fijaros que aquí nace un camino muy, muy antiguo, que lo vamos a seguir luego, y que parece que viene de algún punto en esa área. Bueno, aquí tenemos ese cuartel visto por delante, como un gran palacio. Realmente es muy interesante. Y esta es la calle que bordea, para que veáis, vuelvo un poquito atrás. ¿Veis? Vamos a seguir esta calle que bordea toda esa zona. Bueno, lo vamos a ver el cuartel. Y esta es la calle que baja, que es, como veis, es como una ronda de muralla. Y aquí está ya la zona deportiva, muy típico, las zonas deportivas bordeando la muralla de la vieja ciudad. Hablo en términos alegóricos, como muralla de la vieja ciudad.
Aquí teníamos la calle que descendía hacia el río desde la iglesia y la calle que subía, la calle baja de la iglesia que subía desde esta calle Berenice hacia un punto central. Vamos a seguir ahora este corazón. ¿Veis? Vamos siguiendo. Fijaros que es una calle donde los árboles tienen más presencia y es una calle muy bonita. Mirar qué plaza, qué escala tan bonita la de la plaza. También es verdad que hay una arquitectura buena. Esta arquitectura de los 60 a mí me parece una arquitectura espléndida. Ahí tenemos una arquitectura posterior también muy bonita. La vamos a ver enseguida. Y fijaros que enfrente tenemos una arquitectura fantástica. Es una especie de casas adosadas con este gesto tan bonito del telón de fondo, que son dos casas, y luego este pequeño elemento en proa que tiene esa galería. Precioso, forma una especie de compás en torno a ella. Bueno, me parece una arquitectura muy bonita. ¿Veis? Ahí parece que empezaba otro. No sabemos si esta casa derribó alguna casa que seguía esta trama, pero fijaros qué bonita secuencia, la creación de ese pequeño jardín. Luego aquí, ¿veis? Sigue otra idéntica. Y aquí tenemos la placita. Fijaros que esta arquitectura también me parece muy bonita, con el juego del ladrillo. Fijaros que es una terraza no muy profunda, pero suficiente para crear un estar al aire libre. Bueno, me parece una arquitectura muy, muy buena, la verdad. Bueno, basta ver que es una calle, una plaza con mucha vida. Seguimos subiendo. Fijaros, podríamos decir, esta es un poquito la calle, nos recuerda un poco quizá en Mataró, la calle principal que baja. Pero ya se ve que hacia el río se fue muriendo la actividad, la vida, y la vida fue en dirección este-oeste. Aquí llegamos a ese corazón, donde aparece también, ¿veis? Aparece una calle curiosa, que quizá fuera esta la calle original, no lo sabemos, porque allí ya va a estar, ahí está la comisaría, la calle, el camino antiguo. Fijaros que está más alto, la Osa Mayor, que luego seguiremos, que es como la calle mayor de Aravaca. Y aquí se ha formado un espacio muy amplio, con muchísimas posibilidades de ser una gran plaza, pero bueno, de momento lo hemos destinado a aparcamiento. Y aquí a la izquierda tenemos de nuevo unas arquitecturas muy, muy interesantes. Parece que son del mismo arquitecto que había hecho la solución anterior. Y como veis, es una secuencia de casas adosadas con arcos. Es un tema muy bonito. Y aquí tenemos un arquitecto que ha querido repetir esa escala. Quizá hubiera sido muy bueno también que hubiera tenido aquí una frontera entre los dos pisos para que no se note tanto el corte. Pero veis, se está conformando como un núcleo que todo eran estas casas de arcos que llegaban hasta la iglesia. Y enfrente tenemos otra con este gran elemento pórtico. Da la impresión como si hubiera habido dentro un mercado, no lo sabemos. Pero bueno, es interesante también con la gran cornisa y que llega a esta otra plaza final que veis que era un poco el equivalente al cuartel que teníamos en el otro extremo del eje de la ciudad. Y aquí se ha creado un parking y bueno, como veis se ha creado otra plaza, es decir, fijaros la de plazas que estamos teniendo. Esta plaza, la anterior larga, la pequeñita cuadrada, la del entorno de la iglesia, es decir, que Aravaca se está rodeando de espacios libres y está muy bien. Esta es la calle que veis que bajaba hacia la iglesia, que nace de esta plaza, y aquí viene este edificio que vais salvando el desnivel, y aquí llegamos ya a Osa Mayor, que es la calle mayor, por así decir, de Aravaca, y que a veces me da la sensación como que esto hubiera sido el prólogo de la A6, es decir, que esto hubiera sido un camino que hubiese ido hacia el oeste de Madrid, un camino que dio origen a que los ilustrados, tomándolo como ejemplo, trazasen la A6 por donde la trazaron. Es decir, que esto podía haber sido el prólogo, la infancia de la A6. Fijaros que es un camino que se marcha claramente ya hacia el exterior y se va notando como la ciudad. Y sin embargo, fijaros la densidad que va cobrando aquí. Tiene el aire perfecto de una calle mayor de cualquier pequeña ciudad española. Luego la seguiremos. Y si seguíamos un poquito hacia arriba, vemos que ahí ya hay una zona diferente, que es esta zona de aquí. Fijaros, esta es la calle Osa Mayor, estamos en este cruce. ¿Veis? Aquí había una urbanización muy, muy interesante que ha sido sustituida por esta nueva urbanización. Fijaros también esta otra de aquí. Es decir, hay mucha presión sobre Aravaca. ¿Por qué? Porque es un lugar extraordinario para vivir. Por eso la presión va aumentando cada vez y va rodeando cada vez más el núcleo antiguo. Y vamos viendo cómo va sustituyendo casas del viejo núcleo, aunque la demanda normalmente es de casa un poco con jardín y así. Pero bueno, la presión es muy grande porque Aravaca es un buen sitio para vivir. Fijaros aquí estos grandes parques que luego veremos.
Y como veis, es una ciudad que está creciendo en círculos concéntricos y que está densificándose un poco más. ¿Veis? Esta es la calle que va hacia ese borde. Y aquí tenemos el borde que acabaremos casi en él cuando veamos esta nueva adaptación que está realizando aquí. Pero veis, la idea parece casi es como un borde de muralla que hubiese venido por aquí. Si seguimos la calle Osamayor hacia afuera, vemos cómo va notándose que ya empiezan a ser barrios de arrabal, que son las típicas calles de cruce del final de la ciudad, aquí veis, y también veis los caminos que van subiendo un poco hacia arriba, y este impresionante bulevar que rodea Aravaca en torno a ese primer núcleo. Fijaros qué interesante. También hay arquitecturas muy interesantes. Bueno, ya fijaros que aquí hay árboles, algunos muy grandes, otros más jóvenes. Pero veis, Aravaca está rodeada, de cierta manera, de cinturones verdes. Fijaros qué bulevar tan impresionante, Avenida de la Galaxia. Y veis la secuencia de plazas desde San Anacleto, esta gran plaza, la nueva placita, el entorno de la iglesia. Bueno, el espacio que se forma aquí, que lo veremos luego. Y bueno, esto ya son más rotondas que plazas, pero veis, es una ciudad muy, muy interesante para estudiar. Aquí si siguiésemos, pasamos y vemos que ya nos acercamos hacia esas rotondas que marcan el final del casco, por así decir, más histórico, y que marcaban dirección, ya habéis visto, es este camino, que es el antiguo camino del Barrial, que va a este barrio que lo vimos en el capítulo anterior, y que pone que va a La Coruña, y es mentira, sí que va a Madrid, porque tenemos ese enlace, luego lo veremos, pero no va a La Coruña este camino. A La Coruña mucho más lógico es venir aquí, aquí sí que podemos cruzar bajo la A6 y ir a La Coruña. Las señales a veces son engañosas. Bueno, y vamos a seguir la calle Mayor, Avenida de la Osa Mayor. Fijaros, aquí este gran edificio ha resuelto ya el desnivel y como veis hay comercio, ha habido un retranqueo, o sea, ha habido una ordenanza que obligó a las casas a echarse hacia atrás. Aquí vuelve a aparecer ese arquitecto que juega mucho con los balcones y ahí tenemos el edificio quizá más antiguo que formaba una calle más estrecha. ¿Veis? Pero el carácter es como de una calle mayor. Aquí tenemos esta otra arquitectura, fijaros qué bonito con el ladrillo redundido, el zócalo de piedra, que lo veremos también en otros puntos, la que es policía, no sé si sería antes un ayuntamiento, no sabemos qué sería este edificio, que recibe esa calle que veíamos de plátanos que descienden hacia el río, una calle que también tenía carácter como de calle que podía haber tenido mucha vida y que va a la plaza de San Anacleto. Tenemos otro edificio casi racionalista por la actitud. Y bueno, como veis es una calle muy bonita, que está ya semi-urbanizada, ya casi no puede ser peatonal porque es una calle como veis. Y yo pienso, ¿fue este el prólogo de la A6? ¿Fue esta realmente alguna vez el camino que iba hacia La Coruña? Pues os quedaréis asombrados porque a veces pasa eso, que pequeños caminos que han formado calles fueron caminos importantísimos. Aquí como veis se están renovando y hay presión, ya veis que hay presión en todo el casco por hacer nuevas viviendas y por ir sustituyendo bloques antiguos. Espero que sea siempre para mejor. Vienen muy bien a veces, como veis, estos cuerpos bajos porque dan luz a las casas. Pero bueno, la escala, como veis, es muy bonita. La iluminación también pasa a ser como más de un casco histórico. Y fijaros que es quizá de los pocos puntos donde hay comercio en Aravaca. Es curioso, es como aquí tenemos una casa más antigua. Fijaros que hay presión para todo actuar. Ya veréis que al lado se está actuando en esa manzana con viviendas que parecen casi de lujo. Bueno, ya veis que el ambiente es muy bonito. Y vamos ya llegando hacia el final de la calle. Y llegamos a una plaza que es una plaza muy, muy bonita. Esta plaza de los Pinares, ahí tenemos lo que llamábamos el antiguo cuartel. Y que veis, fijaros que bien se ve que era una puerta de ciudad. Es una plaza, puerta de ciudad. Que es por así decir, como veis, la plaza un poco equivalente a esta otra plaza que se había formado aquí. Fijaros, las propias ciudades buscan lograr una armonía de simetrías, una armonía de equilibrios. Y eso es muy bonito. Bueno, aquí ya veis cómo este camino sigue llamándose la Avenida de la Osa Mayor y se dirige hacia el Manzanares. Y luego tenemos este otro, que veis que salía como de la calle Olivo, da la impresión, que se llama Camino de la Fuente del Rey, que se dirige, parece, a alguna fuente, también muy cerca del Manzanares. Veis que son dos direcciones que han marcado el urbanismo de todas estas urbanizaciones.
Ya veréis que son caminos muy bonitos, con urbanizaciones, excepto esta, que es muy rígida, que se ha adaptado a la frontera, antigua frontera Aravaca-Madrid. El resto, más o menos, se han adaptado muy bien a la topografía, como estas otras de aquí arriba. Y veis, esa plaza vista ya desde la salida, con este edificio que veremos luego también, que es de agradecer. Es de agradecer que en este pequeño núcleo haya arquitectura interesante y toda esta es arquitectura interesante. Y vendría muy bien en estos pequeños núcleos catalogar y marcar con pequeñas placas los edificios que tienen interés, porque es una manera de enriquecer los núcleos. Y veis, este es el camino de la Osa Mayor, que se va muy recto para descender hacia el Manzanares. Y este es el camino de la Fuente del Rey. Bueno, fijaros qué arquitectura más interesante. Por eso, una de las cosas que me gusta de Aravaca es esa riqueza que aparece inesperadamente y que perfectamente podría catalogarse. Aquí la gente tendría que saber su fecha, su arquitecto o quizá también su promotor, porque son edificios que enriquecen la ciudad, enriquecen la arquitectura, muy, muy interesantes. Ya veis qué bonito es este camino que va bajando en curva hacia el río también. Y si ahora partimos de nuevo de este cuartel o de lo que fuera, seguimos esta ronda. Este es el camino de Úmera que, como veis, también marcaba una frontera de la ciudad. ¿Veis? Vamos descendiendo hacia el río. Aparecen distintos tipos de arquitectura. Un gran ciprés, la nueva arquitectura que va apareciendo, por suerte siempre respetando la escala de baja más 2, más o menos. Y se ve un contraste entre la arquitectura de aquí, en que domina las adosadas, las aisladas, y esta arquitectura más de bloque de baja más 2. Aquí vemos otros bloques muy, muy bonitos. Fijaros, avanzan como proas, muy interesantes, buscando el sol. Aquí los tenemos. Y que definen un poco esta esquina de lo que era, por así decir, el casco más antiguo. Luego, como veis, ahí está la calle Riaza y está la otra calle Ronda, que son como dos rondas paralelas. ¿Veis qué bonita la secuencia? Es una arquitectura muy interesante. Eso es lo bueno de Aravaca, que dentro de su humildad, porque es un municipio como humilde, pues tiene arquitectura muy interesante. Si seguimos esta calle vemos el centro de salud nuevo y el parque que va a acercarse al parque de la iglesia. Y este ya es el parque que rodea la iglesia por el sur. Y si seguimos bajando esta calle, carretera de Úmera, llegamos a esta otra actuación y muy cerca ya del río. Fijaros, ya aquí aparece una rotonda y aquí es verdad que Aravaca hacia el río se va apagando un poco. Es uno de los temas que pasa también en Pozuelo, pero Pozuelo ha tenido la suerte que han hecho un centro comercial al borde del río, más o menos, y ha dado mucha vida a esa vaguada. Pero a Aravaca no, a Aravaca le está faltando algo que diera vida a ese punto tan interesante del río. Porque en cierta manera es un lugar de encuentro de Aravaca, de Pozuelo, y es demasiado... hay poca actividad. Ya veis que son parques muy bonitos, aquí tenemos el arroyo de Pozuelo, y está muy bien que se haya protegido todo. Aquí vemos el borde de Aravaca. Es un parque muy, muy bonito. Pero sí que es verdad que está faltando un poquito de actividad. Estamos cruzando el río y ahí enfrente tenemos los nuevos barrios de Aravaca que son más densos. Y aquí nos extraña mucho estas grandes avenidas, cuando esto realmente podía haber sido todo ese parque que uniese los dos lados de Aravaca, que uniese con Pozuelo, que fuese un espacio realmente de paseo. Sin embargo, vemos los parques vallados en parte. No sé, yo creo que esta avenida habría que reducirla y domesticarla para que la gente entienda que esta vaguada es el corazón de Pozuelo y de Aravaca. ¿Veis? Aquí se ve muy bien como por suerte hay dotaciones, pero hay veces hay dotaciones que anulan la continuidad, como por ejemplo esta. ¿Veis? Esto podría ser realmente el corazón de Aravaca, el corazón verde de Aravaca. Pero para eso, ¿qué vendría muy bien? Pues vendría muy bien lo que un poco ha hecho Pozuelo, tener un centro comercial, no sé si aquí o en algún punto, que diese, o aquí, que diese vida a todo este parque, porque habría un punto de encuentro, un punto de actividad. Porque fijaros que aquí aparece ya un área muy educativa, un edificio de oficinas también, pero está faltando, ya veis, un poco de vida en toda esta margen. Es quizá lo que le falta a Aravaca,
un corazón vital, porque ya veis que la Osa Mayor no tiene comercio, por así decir, como para atraer a toda la población de Aravaca. Sin embargo, aquí hubiéramos tenido esa ocasión. Bueno, y ahora vamos a seguir por este camino que no habíamos seguido antes, que es esta ronda de abajo. Tenemos el centro de salud, el parque que estaba al lado del parque de la iglesia, ya veis este gran parque, y una tipología de casas aisladas. Esto nos extraña mucho en esta tipología de casas más ya aisladas o adosadas, que aparezca este bloque, es el único que sea un poco despegado. Aquí empieza ese bulevar que veíamos subir. Pero fijaros, hay tantas zonas libres, tantas zonas verdes, y está faltando un poco más de actividad. Y aquí llegamos a esa avenida Ronda que va bordeando la ciudad. ¿Veis? Estamos en este punto. Entonces vamos a bajar de nuevo hacia aquí, hacia el río, para que veáis cómo es esa zona de ahí. ¿Veis? Volvemos a encontrar estas grandes fuentes y el paseo, el parque del río. Y vemos, vamos bajando. Y ahora vamos a... Bueno, aquí lo veis de nuevo. Hemos bajado, por lo tanto, al río por aquí y por aquí, por estos dos puntos. Y esta, quería que vierais, es la zona que hemos dicho antes, toda esta cuña educativa, que bueno, viene muy bien porque estaba faltando en toda esta zona. Esta es el área educativa. Quizá está faltando también el área de empleo, ya hemos visto, ¿no? Falta edificios de oficinas que complementasen, quizá en el borde, toda esta ciudad, que en fondo son ciudades un poco dormitorio, ¿no? Ahí tenemos el área educativa, en esa cuña que se está formando. Y ahora tenemos aquí esta gran urbanización, como de viviendas adosadas, y este borde que no ha sabido ver Aravaca, que aquí tenía unas posibilidades enormes. Fijaros, hemos ido taponando poco a poco el arroyo Pozuelo, cuando podía ser un arroyo que nos llevase al Manzanares, y lo hemos ido taponando. También esta que le tengo mucha manía a esta autovía, la M500, al igual que la 503, porque creo que ha cortado la relación de Aravaca con el Manzanares. Y ya lo creo que lo ha cortado, fijaros. Tenemos aquí una dotación importantísima, que es el IS, que es una dotación privada, pues es un balcón hacia el Manzanares precioso. Y aquí, fijaros que se ha muerto Aravaca, no ha sabido seguir, y es una pena. Fijaros, esta es la M500 que yo suprimiría, creo que no sirve para nada, y que permitiría unir toda esta urbanización de Rosa Luxemburgo con la zona del IS y dar un buen final a Aravaca. ¿Veis? Una avenida que corta totalmente, que no tiene ningún sentido. Va separando Aravaca en dos. Fijaros qué precioso espacio, el camino que va hacia el IS, precioso. Y es el final de Aravaca, que llega a esta colina alta, donde aparecen estos magníficos edificios educativos. Parece fantástico este final. Apenas que es privado, pero bueno, en general la Universidad de Navarra deja que sus parques puedan ser visitados y fijaros qué bonito punto, es el Cerro del Águila, desde el camino que hemos seguido. Fijaros qué sitio tan bonito. Fijaros cómo Aravaca había llegado hasta esta cumbre y veis qué bien se ve la frontera, cómo esta 500, la Madrid 500 cortó la relación de Aravaca con su cerro, porque el río ya veis que se marchó hacia allí, lo hemos taponado con estos giros, con estas rotondas. Y es una pena, porque aquí tenemos un edificio interesante de Telefónica, los colegios. Todo esto yo creo que hay que retocarlo para recuperar el parque que siga, por así decir, en esta zona y con este elemento dotacional que culmina un poco Aravaca. Es decir, nos está faltando tratar este borde de Aravaca, ya lo veis. Fijaros qué bonito punto. Esta colina con el arroyo hacia allí y con el otro ya arroyo que viene aquí. Es un promontorio precioso para ver el Manzanares. Mirad qué bonito. ¿Veis? Hemos llegado con el cochecito hasta aquí. Como veis, aquí hay grandes dotaciones. Y aquí, ¿recordáis la lección anterior? No, la anterior no, dos antes, en que veíamos lo triste que es la M503, que haya truncado la relación entre los Pozuelos, para morir así, de esta manera absurda, cuando todo este tráfico puede perfectamente haberse ido por la M40 o incluso por la A6. Yo creo que esto hay que retocarlo porque no tiene mucho sentido, al igual que esta M500. Fijaros qué posibilidades enormes hay aquí.
¿Veis? Aquí se ve muy bien cómo esto no tiene ningún sentido. Va a las 6 y bueno, este movimiento perfectamente se realiza aquí. Y la 503 pues debe ser una vía que atienda a Pozuelo y a Aravaca, no una vía de entrada como una especie de atajo a Madrid. Bueno, aquí lo vemos de nuevo. ¿Veis? Está fallando esta proa de Aravaca. Ah, sí, aquí quería contaros un tema que me está intrigando y es por qué en la 503, lo hablamos en su momento, al ver que aquí se ha colocado el IES, que es una institución, una universidad católica, en esta proa tan bonita, y digo, pero Dios mío, si esta calle, este camino, es el mismo donde se ha colocado Santa María de Caná, donde se ha colocado Sonstadt, es decir, instituciones religiosas bastante interesantes, católicas, y donde también se ha colocado la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Veis? Como si una unidad de Pozuelo y Aravaca tuviera una ronda lleno de instalaciones, por así decir, religiosas y educativas. Fijaros, podríamos decir que la 503 va de la Universidad Francisco de Vitoria hasta el IES, y es muy bonito una ciudad que esté flanqueada por elementos educativos, que universitarios. Tiene muchas posibilidades esto, es decir, y nos da también una pauta. No sé por qué ha surgido así, si son coincidencias, si son leyes secretas que hay que ir averiguando, pero es muy, muy interesante. Bueno, y ahora vamos a seguir donde nos habíamos quedado, que es la calle Acamarc, y vamos a subirla hasta llegar a Ana Teresa, que como veis es la ronda norte de este Aravaca antiguo. ¿Veis? Vamos subiendo la calle Acamarc, vemos el resto de urbanizaciones que quedan al otro lado, que pensábamos que esto siempre quizá hubiera sido la frontera perfecta entre Pozuelo y Aravaca, pero no, Aravaca sigue más allá y se funde con Pozuelo. Aquí hay un bloque extraño, porque en un mundo de adosadas y de unifamiliares extraña la aparición de esta pieza. Tenemos las grandes rotondas. Fijaros cómo se ve perfectamente que esta es la ronda de una ciudad, una frontera de la ciudad. Aquí llegamos a otra encrucijada donde sigue un camino hacia arriba. Mirad qué bonita pieza. ¿Veis? Esta es otra de las piezas que había que señalar, quizá tener una iluminación especial para ellas, por ejemplo, en determinadas noches que se iluminaran los edificios arquitectónicos más interesantes. Porque hay muchos en Aravaca. Fijaros eso otro también, qué bonito esas torreones que van apareciendo ahí sesgados. ¿Veis? Estamos en este punto y vamos a seguir hasta meternos por Ana Teresa. Vamos subiendo. Aquí, como veis, también hay arquitectura interesante. ¿Veis? Una arquitectura que quiere volver un poco a la tradición. ¿Veis? Aravaca está lleno de... Pasaba también, bueno, por supuesto, Somosaguas, Pozuelo, muchos municipios, pero este nos está asombrando porque tiene ocultas mucha arquitectura interesante. Ahí teníamos lo que veíamos del barrial, la nueva urbanización. Seguimos subiendo. Y aquí tenemos ya la calle Ana Teresa, que es la ronda quizá más externa de este viejo Aravaca. ¿Veis? Es una ronda muy bonita de plátanos. Y fijaros qué recorrido hace. ¿Veis? Va a hacer, luego sigue en la calle Araquil para encontrarnos de nuevo en la plaza del cuartel, en esta plaza de borde de ciudad. Esta calle está insinuando que todo esto lo quiere atrapar porque forma parte de Aravaca. Ya lo veis, ¿no? Seguimos. Y fijaros, hay arquitectura muy bonita, tanto a uno como a otro lado. Esta también es una arquitectura muy interesante, ¿veis? Con estos machones que van marcando cada grupo de viviendas con las chimeneas. Bueno, me parece muy bonito el recorrido. Tenemos, fijaros, esta otra con las chimeneas tan bonitas, con esta arquitectura sesgada. Fantástico. Ahí tenemos ya la zona hospitalaria, que es curioso, también se ha colocado muy bien situada, siguiendo nuestras leyes, se ha colocado en el borde de esta vieja ciudad, en un punto muy visible. ¿Recordáis cuando hablamos de los hospitales? Que en el régimen de Franco los hospitales, como eran la inversión mayor que hacía el Estado, quería que se vieran, y aparte por motivos de ambulancias, pues tenían que estar cerca de alguna importante carretera. Y acabaron siendo los emblemas de la ciudad, porque era lo primero que uno veía al llegar a sus rondas, veía los grandes hospitales nuevos que había hecho el régimen. Y eran edificios muy interesantes, normalmente blancos, muy bonitos. Aquí vemos cómo siguen las adosadas, también muy, muy bonitas, muy adaptadas al terreno. Bueno, me parecía. Y llegamos a ese solar que trataremos luego, porque es una encrucijada importante. ¿Veis? Estamos en este punto
la calle Pléyades, donde se cruza con Ana Teresa. ¿Veis? Aquí estaba el borde del núcleo antiguo de Aravaca. Y ahora vamos a subir por aquí para ver toda esta zona hospitalaria tan interesante. Fijaros cómo se coloca en esta salida, por así decir, de la ciudad, que recordáis que era una salida que venía también del borde de esta plaza, y era un eje importante, simbólico, y que culmina en un elemento alto y muy, muy interesante. Vamos a verlo. ¿Veis? Este es el solar que luego veremos. Fijaros, aquí aparece una actuación que uno observa cómo va aumentando la densidad en las nuevas actuaciones. Es una actuación mucho más densa, pero bueno, ha mantenido la idea de villas, ya ves que son bloques probablemente de 4 viviendas por planta, la idea de villas rodeada de jardín, y está muy bien. Y nos asombra ver al lado, Playas, este maravilloso edificio. Fijaros qué fantástico edificio, que este tendríamos que tenerlo también catalogado y que la gente de Aravaca supiera que aquí tiene una joya arquitectónica bellísima. Es precioso este edificio. Diría yo que es de los más bonitos de Aravaca. Es enigmático, misterioso, habla de ese momento en que el movimiento moderno volvió a las raíces, vuelve a la piedra, vuelve a la bóveda, se hace más pesado. Fantástico, muy bonito. Y aquí tenemos ya la zona hospitalaria. Fijaros que está en la puerta más alta de Aravaca y justo al lado de la A6, en una puerta que es una puerta muy bonita, pero que habría que reordenar, porque es como si Aravaca no se diera cuenta que esta es una de sus puertas importantes, porque permite unir, ya veis, con Madrid, con La Coruña. Es decir, esta es una de las puertas de la A6. Y está muy bien, es un edificio muy bonito. Y aquí tenemos, a pesar de la valla, que es más triste, tenemos también un gran palacio. ¿Veis? Esto se podría hacer mejor para lograr que refleje que es una puerta de la ciudad muy interesante. ¿Veis? Está esa valla de ese palacio que lo veíamos, no sé si lo llegábamos a ver desde las 6. Aquí vemos toda esta urbanización que al final está hecha con mucho cariño, ya veis, muy cuidada, y que indica la presión que hay sobre Aravaca, sobre el viejo Aravaca, con construcciones nuevas. Ahí tenemos ese palacio que lo veíamos desde la A6, con un gran jardín. Fijaros qué bonito que Aravaca tenga el hospital, un gran importante edificio, tenga también este gran jardín privado y luego un gran jardín público. ¿Veis? Esta es la calle que baja con esta... Fijaros que estos bloques logran bastante densidad, pero el ambiente al no tener calles y tener jardines rodeando las torres, pues el ambiente es muy bonito. Aquí vamos viendo este borde de ciudad que llega a un gran parque. Y aquí nos está pasando lo mismo, nos está faltando un poco más de vida en este punto. Quizá hubiera sido un buen punto para hacer el centro cultural. ¿Veis este gran parque? Fijaros qué importante es, porque es el corazón de Aravaca. Y el punto alto, muy simbólico. Además, fijaros que aquí tenemos una de las entradas, de las puertas de Aravaca, y ahí veremos de qué estará la otra. Y ahí tenemos la ermita, la vieja ermita de Nuestra Señora del Camino. Vamos a seguir ese paseo y llegamos a esa zona donde estaban esas casitas bajitas que yo creo que eran muy interesantes. ¿Veis? Era todo este solar que luego veremos con estas casas, que es una pena, yo no las vi como eran, pero tenían, y ahora veis, todo ha quedado arrasado, se ha perdido mucha vegetación porque la presión urbana sigue llegando y aquí se ha hecho una actuación, parece como de lujo, da la impresión, y que está llegando al borde del casco antiguo de Aravaca. Estamos bordeando este jardín y aquí tenemos este camino que sube ya hacia la ermita. Es decir, en un sitio teníamos el hospital, ese pequeño palacio, y aquí tenemos la ermita. Y aquí hay unos viales que yo creo que se podrían perfectamente suprimir y unir este parque con la ermita y hacer todo esto peatonal. Y aquí una cosa muy bonita que es el crucero, quizá el primer crucero que vemos en toda esta charla de la M40. Yo siempre os cuento que en la salida de las ciudades, de los pueblos, había cruceros donde la gente, cuando se iba de viaje, pues daba una oración para que su viaje le fuera bien. Y cuando volvía daba las gracias por haber llegado sano y salvo. Y era el lugar donde la gente se sentaba a la tarde, muchos de ellos estaban cubiertos. Y bueno, pues aquí hemos encontrado un crucero, realmente moderno, al pie de la ermita. Ahí vemos esas casas que nos recuerdan mucho a las que han desaparecido en esa urbanización. Y tiene una pinta interesantísima. ¿Veis? Fijaros cómo esta entrada se podría suprimir. ¿Por qué? Porque tenemos esta otra y tenemos esta otra. Es decir, todo esto podría ser un ámbito ya peatonal.
Ya veis, aquí tenemos una entrada, la otra, y esta que recibe estos caminos perfectamente por aquí llegan a esta rotonda o por aquí llegan a la otra. Es decir, que esto podría ser un espacio totalmente peatonal. Bueno, y ahora vamos a llegar ya a este último solar, que es muy interesante. ¿Por qué? Mira, aquí tenemos esas torres que hemos visto, que habían actuado bastante bien, el gran parque del Paseo de la Ermita, y teníamos la ermita, el crucero, y esta era, como veis, la calle Osa Mayor, y esto veis claramente que es como una ronda de ciudad, que sigue por la calle Araquil. Pues bueno, fijaros qué actuación está realizándose aquí tan importante, y nos da la impresión que ha habido una obligación de mantener alguna de las casas. Quizás que eran casas muy interesantes y se ha permitido esta edificación a cambio de mantener alguna de las casas, porque esa es la impresión que nos da. ¿Veis? Este era lo que había. Parecía fantástico. Da la impresión que era una actuación fantástica. Casas muy bajitas, todas con su jardín. Una pena que haya desaparecido. Entonces no sabemos qué presiones ha habido aquí, por supuesto para aumentar la densidad, pero se ha obligado a conservar alguna de las estructuras. Pero veis que era muy bonito porque era un borde de unifamiliares que coincidía con todos los bordes de Aravaca. Y ahora con la presión que ya apareció aquí, esa presión de más altura, de más densidad, ha llegado ya al borde de la ciudad, que era Arcos de la Frontera, ya veis. Esta es el solar. Vamos bajando, fijaros, está también qué bonita. Hemos visto antes estas chimeneas. Una arquitectura muy, muy interesante. Y aquí vamos viendo cómo va. Y fijaros, aquí veis, parece que se ha conservado restos de los viejos muros de esa urbanización tan interesante. Y se ha permitido edificar un piso más, ya lo veis. Aquí vemos, parece que esta se ha conservado, parece como si se hubieran conservado muros en algunas de estas, y en cambio aquí se ha permitido ya una actuación nueva, al igual que aquí. ¿Veis? Así era antes. ¿Veis la vegetación que se ha perdido? Muchísima, una pena. Y bueno, se ha perdido esta que era una especie de ciudad ideal, que era muy, muy interesante. Aquí vemos ya se ha vaciado toda esta zona, luego se vaciará esta. ¿Veis? Ya se ha vaciado las dos. Y sin embargo aquí parece que ha habido la obligación de mantener muros. Y bueno, aquí estamos. Ahí vemos cómo parece que sobre la vieja arquitectura se ha dejado elevar un piso. Y no sabemos qué ha pasado aquí. Aquí tenemos el borde del casco antiguo y el muro de piedra de esa urbanización que ha desaparecido. Y aquí vemos cómo esta presión que ahora lo vemos ya se había dado mucho antes. Fijaros esta construcción que es muy interesante. Ahora lo vamos a ver. Bueno, aquí vemos ya que fijaros que es muy bonita. A mí me parece muy interesante la aparición de estos gigantes que respetan la altura, pero bueno, son muy interesantes. Supongo que serán 4 viviendas por planta o quizá 2. ¿Veis? Es un mundo muy interesante. Y aquí fijaros que aparece esta arquitectura de bloques desplazados. ¿Veis qué bonita es? Muy elegante en sus entradas, muy bonita. Es decir, que ya esa presión que vemos en este solar, ya había habido antes presión en esta manzana, que era casi la última manzana del viejo Aravaca. ¿Veis? Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos primero esta actuación aquí, ya veis, estos 4 bloques muy interesantes que se van quebrando, mirando siempre hacia el sur y con dormitorios hacia el norte, muy bonitos, y luego aparecen aquí de nuevo, excepto esta pieza que es diferente, y luego aparece ya esta nueva. Es decir, que ya, como veis, hasta el borde de la calle Osa Mayor, de esas casas, ya estaba la presión por una arquitectura de más densidad y también a la vez también de más calidad. Muy interesante la evolución. Esta es la última pieza que llega ya a la calle que iba hacia la Virgen del Buen Camino. Y ahora vamos bajando. Estamos en este punto. Hemos subido hasta aquí y ahora vamos a bajar por Araquil. ¿Veis? Aquí tenemos esta arquitectura que yo no sé si era parecida a esa que ha desaparecido. Y sigue la calle a la Teresa y ya es la calle Araquil. Bueno, y fijaros, hay arquitecturas muy interesantes por todo el rato. Esta, con esa pieza blanca, y estas de al lado, mirad qué bonitas, con este gran dintel que va marcando los jardines. Y que llegamos a fijar esto, qué bonito, esto es una escultura muy bonita. Se agradece mucho el esfuerzo por crear esta esquina tan bonita. Aquí tenemos la plaza,
que era donde habíamos llegado antes. Ahí sigue el camino de Osa Mayor, que se marcha hacia el Manzanares, y nuestra placita. Ya hemos llegado, ahí veis el cuartel o lo que fuera, y estamos en esta plaza final. Como veis, hemos dado la vuelta a Aravaca, un núcleo pequeño, pero que hoy ya es una gran ciudad y que cumple todas nuestras leyes y que tiene una arquitectura interesantísima. Y la siguiente lección nos seguiremos ya por fin por la M40. Perdonar que nos hayamos detenido tanto en la A6 y en Aravaca, y ya seguiremos la M40 tratando esta Aravaca Norte, que ya es una suma de urbanizaciones. Y muchas gracias.